En esta edición de Jerusalem Deadline, ¿se prepara Arabia Saudí para unirse a los acuerdos de Abraham? Nuevos detalles sobre un posible acuerdo de normalización entre Israel y el Reino Saudí. Además, un plan para descongelar miles de millones de dólares en fondos iraníes a cambio de prisioneros americanos. Y nos despedimos de un querido presentador de CBN que se fue a casa para estar con el Señor. Reflexionamos sobre la increíble vida de Scott Ross y su amor por Israel. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. Estados Unidos y Arabia Saudí han acordado las líneas generales de un acuerdo para que el Reino Saudí reconozca a Israel. Según el Wall Street Journal, el reconocimiento de Arabia Saudita vendría a cambio de concesiones israelíes a los palestinos, incluidos algunos que podrían conducir a la creación de un Estado palestino, garantías de seguridad de los Estados Unidos y ayuda a los saudíes a desarrollar un programa nuclear civil. Los responsables de Estados Unidos esperan resolver los detalles el año que viene, aunque admiten que la posibilidad es escasa y que queda mucho camino por recorrer. Mientras tanto, los Estados Unidos e Irán están trabajando en su propio acuerdo. Irán ha aceptado liberar a 5 prisioneros estadounidenses a cambio de miles de millones de dólares congelados en Corea del Sur. Mientras se negocia el acuerdo, Irán trasladó a los estadounidenses a arresto domiciliario la semana pasada. El Departamento de Estado afirma que el acuerdo no supone un alivio de las sanciones impuestas a Irán y que los miles de millones solo podrán utilizarse con fines humanitarios. La última transferencia de dinero junto con la liberación de los estadounidenses se espera para las próximas semanas. He hablado con el analista político de CBN News, John Waggy, sobre estos últimos acontecimientos. John Waggy, gracias por estar con nosotros. Este mes se cumple el tercer aniversario de los acuerdos de Abraham, cuando Israel firmó acuerdos de paz con algunos de los estados del Golfo y ahora se habla de una posible normalización entre Israel y Arabia Saudí. ¿Cómo afectaría esto a la región? ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Bueno, creo que las posibilidades son bastante buenas en general dentro de un año. ¿Quién sabe? Pero ya se está viendo la transformación en la región. Solo con los Emiratos Árabes Unidos y algunos de los estados del Golfo, Marruecos, son países en los que los intercambios culturales se están estrechando. Los lazos económicos se están estrechando, se están haciendo más negocios. Hay vuelos de Tel Aviv a los Emiratos y a otros lugares de la región. Es algo que ha ocurrido en solo 3 años. Hemos asistido a una gran transformación en Oriente Medio que probablemente no recibe la cobertura que merece. Arabia Saudí sería monumental si se añadiera. Pero hay un montón de grandes obstáculos en el camino, y entre ellos está la presencia de Irán y el hecho de que la administración Biden quiere encontrar algún tipo de vía negociada para mantener a Irán alejado de Israel. E Israel no va a comprometer su seguridad, por lo tanto eso, y luego, por supuesto, los palestinos que la administración Biden han estado abogando durante mucho tiempo por un Estado palestino, e Israel nunca va a comprometer su seguridad, incluso en la relación con esto. Así que hay muchos obstáculos en el camino antes de que podamos hablar realmente de la normalización. Sí, los saudíes han sido grandes partidarios de un Estado palestino. Y creo que si fuera solo Israel y los saudíes los que negociaran, podría llegar a ello antes, pero la administración Biden tiene sus propios objetivos en esto. Y recuerden que hace muchos años se opusieron rotundamente a la normalización con Arabia Saudí, porque consideraban que Arabia Saudí era un estado paria. Y solo recientemente, con el movimiento en la región, pensaron que tal vez pudiéramos juntar todo esto y conseguir un estado palestino, una normalización de algún tipo con los palestinos, y que eso incluiría a Arabia Saudí. Pero todavía hay muchos obstáculos antes de que esto ocurra. Sí, has mencionado a Irán. Recientemente se ha llegado a un acuerdo para liberar a rehenes estadounidenses en Irán a cambio de que Estados Unidos libere una gran cantidad de fondos iraníes, miles de millones de dólares. ¿Cómo crees que podría afectar a la región? ¿Cuál crees que sería la respuesta de Israel a esto? Muy problemático, Julie. Quiero decir, obviamente estos 6,000 millones que salieron en realidad es la liberación de fondos a través del Banco de Corea del Sur, a través de Qatar. Y va a tomar tiempo hacer eso durante las semanas, pero esos 6,000 millones, los israelíes están preocupados. Muchos republicanos en el Capitolio están preocupados de que esos 6,000 millones vayan directamente a financiar el terrorismo, que es lo que han estado haciendo. Irán ha estado financiando a Hamas, financiando a la yihad islámica
Islámica, financiando a Hezbollah, financiando todo tipo de entidades terroristas y apoderados de la región. Y eso son malas noticias y hay que superarlo. Bueno, muchas gracias, John, por estar con nosotros. Gracias, Julie. Más adelante honramos la vida y el legado de un querido presentador de CBN y amigo de Israel. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice: en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Hoy honramos a Scott Ross de CBN, que se fue a casa con el Señor el viernes a la edad de 84 años. Scott ha sido un reportero, presentador y personalidad muy querido desde los primeros días en CBN. Más que eso, fue un padre, un marido para su mujer, Nedra, y amigo de Israel. Scott Ross es bien conocido por los espectadores del Club 700 por muchos años como presentador de múltiples programas de CBN y por sus siempre entretenidas entrevistas en profundidad con estrellas de Hollywood. ¿Te sientes perdonado? De verdad que sí. Puedes aceptar eso. Dios te ama. ¿Tú te amas? No estoy enojado conmigo mismo como lo estaba. No, Señor. Antes de su carrera televisiva en CBN, Scott fue uno de los principales protagonistas de la escena radiofónica de Nueva York, lo que llevó a que su programa fuera transmitido en más de 200 emisoras, lo que le valió 5 premios Billboard. Durante esos días corriendo con los mejores artistas de la industria musical, se vio obligado a reevaluar su camino con el Señor, que había comenzado cuando era niño. Compartió su camino de fe en una entrevista emitida en Club 700 en 2018, en la que aparecía con su esposa Nedra. Yo era de Escocia, mi padre estaba en el ministerio. Entregué mi vida al Señor cuando tenía 5 años. Vine a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Pero los desafíos de una nueva aventura y una serie de otras cosas, yo me alejé del Señor durante mucho tiempo. Entonces, cuando yo estaba en Nueva York, yo no estaba realmente caminando con el Señor. Así que volví al Señor en una pequeña iglesia en las afueras de Hagerstown, donde vivía mi mamá, donde yo había vivido y vine a visitarla con Nedra y mamá quería que yo fuera a la iglesia. Fui a la iglesia, pero me quedé en el estacionamiento y me drogué primero, con hierba. Me drogué y fui a la iglesia. Pero siempre digo esto. Yo me senté atrás donde el Señor no nos podía ver. Pero en medio de este servicio de la iglesia alguien tuvo una palabra. Había 2 personas allí que el Señor estaba llamando y dijo: ya sabes, vuelve a mí. Yo tomaré tus cuidados, tus preocupaciones, ponlas sobre mí. Scott, junto con su famosa esposa Nedra Talley Rose, del supergrupo de rock and roll del Salón de la Fama The Ronettes, dependía de su profunda fe para superar momentos muy difíciles. A menudo recordaba sus primeros días juntos. Lo hiciste bastante bien por ti mismo. Por supuesto, una señora encantadora.
Cuando se conocieron, ella era una Ronet. Ella se convirtió en mi bebé. Para Scott y Nedra, vivir en el sur como una pareja interracial resultó todo un reto. Les llegó a preocupar incluso que se pusiera en peligro el futuro de CBN, ya que Scott formaba ahora parte de las transmisiones. Estábamos haciendo un poco de televisión y, para el crédito de Pat Robertson, yo estaba realmente rodeado por algunas personas. Los llamamos cristianos. Los llamados cristianos que querían saber lo mismo, de dónde es un matrimonio interracial, etc. Y había gente que no quería apoyar a la joven de CBN en ese momento a causa de nuestro matrimonio. Pero Pat estaba con nosotros y dijo, ya sabes, ellos no es el dinero, no es la cuestión. Y estos dos están casados ante Dios y eso es todo. Así que tuvimos ese tipo de apoyo, ¿sabes? ¿Estas experiencias los unieron más o crearon tensiones? It was us against the world. We are who we are, and we're sticking together. And actually, when we started to pray together was on our honeymoon, which we really didn't know to do that so much. We had come to the Lord and had a real experience with Jesus. Juntos. Together. Entonces, la base de su matrimonio ha sido orar juntos. Absolutamente. Todos los días. Correcto, todos los días. Delante de la cámara, Scott disfrutaba presentando el programa de entrevistas diarias Scott Ross Straight Talk. Bueno, este es otro de nuestros espectáculos divertidos, un musical de verdad. Sabes, es más probable que nos ataquen a nosotros que nosotros a ti, Scott. Scott tuvo muchas entrevistas memorables. La obediencia es una gran palabra. Obediencia. Obediencia. Recuerdo que alguien me dijo una vez, te costará, te cuesta obedecer a Dios, pero te cuesta más no hacerlo. Sí. Sí. ¿Qué aportaste? No solo como actor, pero ¿cómo se prepara para interpretar al Hijo de Dios? ¿Cómo te preparas? Ya sabes, por el fuego. Yo estaba jugando. Mirando hacia atrás había dos palabras. Era fuego inextinguible. Pocas horas después de que los aviones se estrellaran contra el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, Scott se apresuró a llegar a Nueva York para contar las historias de los supervivientes y los héroes. Para revelarles a tu Hijo, Jesucristo, a través de las semillas que han plantado los muchos cristianos que han venido a orar a este lugar. Te damos gracias, Padre, por tu gracia que abunda incluso donde abunda la iniquidad, que aunque aquí caminemos por el valle de la sombra de la muerte, no temamos ningún mal. Y te pedimos, Padre, que fortalezcas nuestra gente en América, que los envalentones y los anime. Estuvo brevemente marginado cuando se enfrentó a un diagnóstico de cáncer extremadamente grave en el 2015. Scott aprendió mucho sobre el Señor durante esta batalla de salud. La gente oye la palabra cáncer y están aterrorizados, ¿verdad? ¿Y Dios te ha hablado algo acerca de esa palabra? La gran C no es cáncer, es Cristo. La gran C no es cáncer, es la cruz. La gran C es el Calvario. La gran C es el compromiso, es pacto, así que no es cáncer. Cuando el Señor está hablando con Jeremías y le dice, te llevé a un desierto, mira todas las veces que Dios estuvo callado, no respondió. Ahí es donde entra la confianza, ahí es donde entra la fe y tienes que aferrarte a eso. En los años posteriores a su recuperación, Scott viajó a menudo a Israel, llevando a los telespectadores historias en profundidad de Tierra Santa, centrándose en la arqueología bíblica y las tensiones en Oriente Medio. Y para la gente que desde mi visión del mundo y desde mi visión cristiana, nos tomamos muy en serio al salmista cuando dice, oren por la paz de Jerusalén, que sean buenos los que te aman, mientras están sentados aquí, mientras miramos esto. ¿Cómo oras por esta ciudad? Scott será recordado durante mucho tiempo por sus importantes contribuciones al Club 700 y al Ministerio Mundial de CBN. Más adelante repasamos la estancia de Scott Ross en Tierra Santa con una visita especial a la tumba de Abraham.
Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. He tenido el placer de trabajar con Scott Ross en muchos reportajes aquí en Israel. Una de las cosas que más le gustaban de Tierra Santa era su arqueología. Hace varios años fuimos a Hebrón, una de las ciudades más grandes de los templos bíblicos, el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es Hebrón, el lugar donde Abraham enterró a su esposa Sara. Más tarde, según la Biblia, él, su hijo Isaac y su nieto Jacob y sus esposas fueron todos enterrados aquí en el lugar ahora conocido como la Cueva de los Patriarcas. ¿Cuántos años tiene este edificio? Este edificio está aquí hace 2000 años. Abraham había comprado todo el campo alrededor de la cueva hace unos 4000 años. Herodes el Grande, quien construyó el segundo templo de Jerusalén, también construyó la estructura sobre la cueva. 1200 años después, los conquistadores musulmanes modificaron la estructura, añadiéndole minaretes. Ahora la consideran la mezquita al-Ibrahimi. Los judíos vivieron en la ciudad hasta que fueron expulsados en los disturbios de 1929. Volvieron después de que Israel recuperara el control en 1967. Durante la Guerra de los 6 días, Noam Arnon, judío israelí, vive aquí desde hace más de 45 años. Bueno, en realidad el santuario tiene 2 pisos. El superior es el lugar donde la gente viene, entra y reza. Bajo el control musulmán desde el siglo XIII no se permitía la entrada de los judíos y cristianos. Venerada por judíos, cristianos y musulmanes, como ciudad santa, Hebrón fue la primera capital del rey David. En Hebrón todo lo que encuentras encaja con todas las fuentes bíblicas. Cuando lees en Génesis 23 sobre Abraham, cómo compró todo el campo alrededor y los árboles, la cueva está ahí, se encuentra justo debajo de las rocas. En la cueva descubrimos vasijas y cerámica del periodo del primer templo. Aarón me llevó a la gran estructura y me mostró lo que ellos llaman la puerta del cielo. Lo que está escrito aquí en hebreo, la cueva de Macpela, según las fuentes judías antiguas, es la puerta del cielo. Sí, vamos a verlo. Ahora, ¿dónde está el cielo? Ahora, en realidad, una parte del edificio hoy está cerrada para los judíos. Una parte está abierta y estamos en esta parte. Y muchas personas vienen a orar aquí de todo el mundo, de todas las religiones. Hoy se habla de las religiones abrahámicas. Pues bien, Abraham está aquí. Este es el memorial de Abraham. En realidad, la cueva se encuentra justo debajo de este monumento. Hoy tenemos aquí 3 parejas. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. ¿Los huesos están aquí abajo? Sí, debajo. ¿Cómo los descubriste?
Bueno, fue en medio de la noche, una de las últimas noches del calendario judío. Y hay oraciones especiales y la gente viene aquí y sopla el shofar y cantan muchas canciones. Así que había mucho ruido, y ese ruido nos cubría. Nos dieron las herramientas para abrir las puertas del cielo con martillos como cinceles. Eso fue hace décadas y ya no se permite a nadie en la cueva. Había unas escaleras que conducían al túnel oscuro y largo. Nos hemos arrastrado a través de este túnel. Tomamos algunas piedras del suelo y luego descubrimos la cueva. En realidad son dos cuevas. Me encontré gateando entre huesos humanos, así que realmente tocar la historia, tocar la Biblia. Cerca está la sinagoga principal donde los judíos pueden rezar en la actualidad. El edificio está dividido entre sinagoga y mezquita. Las autoridades religiosas musulmanes controlan los aspectos religiosos de todo el lugar, mientras que Israel se encarga de la seguridad. Como se puede ver aquí, los musulmanes pueden visitar las partes verdes. Los judíos pueden visitar la parte azul, que es aproximadamente una cuarta parte de todo el complejo. Los cristianos, a ellos se les permite en ambos lados. Esta es la situación aquí 344 días al año. 10 días al año los judíos pueden acceder a la gran sala y otros 10 días los musulmanes pueden acceder al lado y los judíos se quedan afuera. Arnón dice que los acuerdos no son ideales. Él preferiría que todos tuvieran acceso completo todo el tiempo. Le pedimos al gobierno que lo abriera y nos dicen que si el acuerdo está en pie, no lo toquemos. Está funcionando, no lo toques. Así es como funciona. Scott Ross para CBN en la cueva de los patriarcas en Hebrón. Más adelante lo arriesgaron todo para esconder a los judíos de los nazis y pagaron un alto precio. La increíble historia real de fe, perdón y sacrificio cuando volvamos. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Corrie ten Boom y su familia lo arriesgaron todo para ocultar a los refugiados judíos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Su heroica historia se cuenta en su autobiografía de 1971, El Escondite. Ahora la historia ha llegado a la gran pantalla. Ephraim Graham nos ofrece una mirada al interior de esta nueva película. Oh, my dear Cornelia Arnolda Johanna ten Boom. My little Corrie. When the time comes for courage, your father will give you everything you need.
Coraje es la mejor palabra para describir la historia de Corrie ten Boom y su humilde familia holandesa de relojeros cristianos que escondieron a cientos de vecinos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgándolo todo y soportando un mal indescriptible. I have some news. Out with it then. Isn't he coy about it? Esta historia, hecha para el escenario, ahora se traslada a la gran pantalla. Soy Nan Gurley e interpreto a Corrie ten Boom. Me llamo Matt Logan y soy el director y diseñador. Me llamo P.T. Patterson, soy el guionista de la obra de teatro y productor de la película The Hiding Place. I'm leaving my position at the church. What? But how can you, Willem? I think ministry is not my calling after all. But what will you do? I've opened a home for the elderly. The elderly. La obra de Peterson se basa en el libro de Corrie ten Boom del mismo nombre. ¿Cuál es el proceso de convertir El Escondite en una obra de teatro? Esa es una gran pregunta. Lo hice con mucho miedo y temblor. Mi mujer y yo cogimos un avión y nos fuimos a Ámsterdam. Visitamos The Hiding Place en Haarlem, donde vivía Corrie, y luego atravesamos Alemania para visitar el campo de concentración de Ravensbrück, donde acabaron Corrie y Betsy. Hasta que no has estado en un campo de concentración no puedes hacerte una idea de lo grande que era el mal. Estar en el lugar donde se ejecutaba a los prisioneros, entrar en la cámara de gas y luego estar literalmente delante del horno donde se deshicieron de Betsy ten Boom. Fue un proceso de investigación que cambió radicalmente mi relación con la historia. Y lo que más me quedó muy claro es que es fácil pensar que El Escondite trata de Corrie ten Boom, y es lo más obviamente, pero Betsy ten Boom es la verdadera heroína de esta historia en muchos sentidos. En cierto modo, la intención de Corrie al contar la historia era honrar a la hermosa persona que era su hermana, y así que quería estar comprometido a asegurarse de que contamos esa historia también. ¿Crees que es pasado por alto en la historia? Creo que sí. Mucha gente conoce el nombre de Corrie ten Boom, pero no se habla tanto de Betsy ten Boom. Y Betsy es una de las personas más extraordinarias que he conocido. Su capacidad para dar las gracias en medio de las peores circunstancias es algo que yo me esfuerzo por hacer, incluso cuando tengo un mal lunes. Kept no Jews, we conducted no raids. Perhaps it would help if you considered me a priest. ¿Por qué crees que es importante que esto pase del escenario ahora a la pantalla? Porque llegará a mucha más gente que conocerá esta historia. La generación actual no sabe mucho sobre Corrie, y es tan importante que esta historia se vuelva a contar, y se vuelva a contar no solo desde el punto de vista de que si no conoces la historia estás condenado a repetirla, sino que también necesitamos que nos animen. Necesitamos conocer los nombres de las personas de esa nube de testigos. Efrain Graham, CBN News, Nashville, Tennessee. And if I am to be a good one, I must testify. Esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y también puede acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias de CBN y otras aplicaciones de CBN. Y no olvide suscribirse a nuestros envíos masivos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido de CBN. Recuerda, el Dios que vela por Israel y por ti y por mí ni duerme ni descansa. Soy Julie Stoll y nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.